Hola, buen día. Te damos la bienvenida a la segunda clase de Brigada de Salud. La profesora Marvel Martínez y mi persona, la profesora Isabel Pérez, en esta oportunidad te vamos a hablar sobre los primeros auxilios. El contenido que se va a desarrollar en esta clase será qué son los primeros auxilios, cuáles son sus objetivos, qué es un botiquín de primeros auxilios, cuáles son las técnicas de primeros auxilios en las cuales tenemos las maniobras de Heimlich y el RCP, que son las heridas abiertas, hemorragias, quemaduras y fracturas. ¿Qué son los primeros auxilios? Son el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada hasta que llegue la asistencia médica profesional. Esta primera asistencia facilita que las lesiones sufridas no empeoren y la evolución de la persona accidentada dependerá de esta actuación. Gracias a los primeros auxilios se han podido evitar la muerte de millones de personas, debido a que constituyen la ayuda ideal para situaciones que requieren de atención inmediata. Objetivos de los primeros auxilios. Primero que nada, mantener vivo al accidentado, evitar nuevas lesiones o complicaciones, poner al accidentado lo antes posible en manos del servicio médico y aliviar el dolor. Pero el principal objetivo es aliviar el dolor de la persona y apaciguar sus nervios para evitar que empeore su estado y en los casos más extremos mantenerlo con vida hasta que llegue la ayuda médica. Botiquín de primeros auxilios. Es un recurso básico para las personas que prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactorias a la víctima de un accidente o enfermedades repentinas, y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas. Un botiquín debe contener material de curación y medicamentos que no tengan riesgos para las personas. Sin embargo, siempre debe preguntarse antes de administrarlos sobre una posible alergia o reacción negativa ante cualquier medicina o sustancia. Es importante que el botiquín no esté al alcance de los niños, se conserve en un lugar fresco y seco y que se revise periódicamente la fecha de caducidad de los medicamentos para sustituirlos en casos necesarios. Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar así. Antisépticos. Son sustancias cuyo objetivo es la prevención de las infecciones, evitando el crecimiento de las bacterias que comúnmente están presentes en toda lesión, entre los cuales tenemos el betadine, la cloridexina, que sirve para la desinfección de quemaduras, el alcohol al 70%, el suero fisiológico o solución salina. Tenemos los materiales de curación, que es indispensable en un botiquín de primeros auxilios y se utiliza para controlar hemorragia, limpiar, cubrir heridas o quemaduras. Se pretende prevenir la contaminación e infección. También tenemos instrumentales y elementos adicionales. Entre los elementos adicionales podemos señalar el termómetro, tijera, linterna, pinza, fósforos, aguja de hilos, entre otros. Y por último tenemos los medicamentos, que debe tenerse en un botiquín de primeros auxilios: los analgésicos, sobres de sueros y los antihistamínicos. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las técnicas de los primeros auxilios. Cabe destacar que dentro de los primeros auxilios existen diferentes técnicas, las cuales debemos conocer, ya que son primordiales al momento de salvar una vida. Esas técnicas son la maniobra de Heimlich y la reanimación cardiopulmonar, o RCP. Maniobra de Heimlich es una técnica que se usa en caso de asfixia o atragantamiento y se debe aplicar de manera rápida para evitar que la víctima dure mucho tiempo sin oxígeno. ¿Cómo se debe realizar? Debes rodear la cintura de la persona que se está asfixiando con tus brazos y sujeta tus manos por delante firmemente en forma de puño. Coloca tus manos en forma de puño entre el ombligo y la parte baja de las costillas, cuidando que los pulgares estén hacia adentro, es decir, tocando a la persona. Presiona hacia adentro y hacia afuera y repite la presión hasta que el objeto que obstruye la respiración salga. La reanimación cardiopulmonar o RCP permite mantener el flujo de sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos vitales. Se usa en situaciones de emergencia cuando una persona deja de respirar o su corazón deja de latir. En esta situación se debe evaluar el estado de conciencia de la víctima. También debemos llamar al número de emergencia o pedir a otra persona que lo haga.
Para nosotros iniciar la maniobra de RCP, se debe comprimir hacia abajo el tórax de la persona hasta hundirlo entre 5 a 6 centímetros. Mantener siempre los brazos extendidos. Apoyar el talón de una mano en el centro inferior del esternón y colocar el talón de la otra mano sobre la primera y entrelazar tus dedos. Deberás comprimir fuerte y rápido en el centro con ambas manos al ritmo de una canción que genere 100 a 120 compresiones por minuto. Heridas abiertas. Es una lesión consecuencia de una agresión o un traumatismo en la que se produce una alteración en la integridad de la piel y en las partes blandas de la misma. En estos casos, tener las manos muy limpias es indispensable para evitar el riesgo de infección. Luego, lavar la herida con abundante agua fresca puede resultar beneficioso. Si hay mucho sangrado, se puede hacer presión con una o las dos manos para disminuirlo, colocando un vendaje limpio y húmedo sobre la cortada para evitar que se pegue a la herida. Hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneos como consecuencia de la rotura de los mismos. Antes de prestar la ayuda, primero es necesario saber si se trata de una hemorragia venosa o arterial. Si es una hemorragia venosa, la sangre será roja oscura y fluirá de forma continua. En este caso, se debe acostar a la persona y colocar vendas limpias sobre la herida. Si la hemorragia persiste, presionar la herida por unos 5 minutos. Si es una hemorragia arterial, se sabrá rápidamente porque la sangre fluirá a borbotones y será de un color rojo brillante. En estas circunstancias, se debe acostar a la persona y levantar la zona afectada. Luego aplicar presión durante unos 10 minutos. Quemaduras. Es toda lesión producida por el calor en cualquiera de sus formas. En este tipo de situaciones, el primer auxilio que se le puede prestar al herido es retirar la causa por la que se quema. La gravedad de la mayoría de las quemaduras se relaciona con el tamaño y la profundidad de la lesión. Según la profundidad, se clasifican en 3 grados. Primer grado es el enrojecimiento de la piel. Segundo grado afecta a la epidermis y dermis. Y tercer grado afecta a la hipodermis, dermis y epidermis y pueden afectar a músculos, nervios y vasos sanguíneos, entre otros. Fracturas es la pérdida de continuidad en el hueso. Según su gravedad pueden ser cerradas, la piel permanece intacta y no hay heridas. Abiertas originan rotura de la piel. Hay heridas próximas al foco de la fractura. ¿Qué se debe hacer con una víctima que presente una fractura? Antes que nada, detener cualquier sangrado, inmovilizar la zona lesionada, aplicar compresas de hielo para limitar la hinchazón y ayudar a aliviar el dolor. Muy bien, ahora sí estás listo para realizar la actividad número 2, la cual consiste en elaborar una infografía donde vas a explicar qué son los primeros auxilios, sus objetivos, las técnicas de primeros auxilios que se aplican al momento de un accidente o eventualidad y cuáles son los insumos que debe tener un botiquín de primeros auxilios.